Estaban ahí, me espiaban. Bienvenidos, bienvenidas. De nuevo, en la tarde de domingo, septiembre, y con el deseo de que estén disfrutando de este final de verano. Es un placer volver a encontrarnos aquí, a las puertas de la psicoterapia. Y en la sesión podcast de hoy disertaremos acerca de la emoción, acerca de esa manera única, vibrante y particular con la que cada uno de nosotros experimenta su afectividad. Y particularmente en esta sesión de hoy vamos a hacer un acercamiento a la naturaleza de la emoción, a sus funciones y especialmente a trazar juntos algunas propuestas, algunos ajustes sutiles que te permitan establecer una mejor relación con tus propias emociones e incluso aprovechar mejor su propio potencial. Acompáñame. Comenzamos. Comparto contigo a continuación las siguientes líneas. Como cálida manta, mi piel por mí desea ser sentida. Como a niños traviesos, a pensamientos permito y guío. A sentimientos y emociones, audazmente, espacio y escucha les concedo. Y siempre me recuerdo, no todo tiempo tengo. Y así averiguo a dónde ir de verdad quiero. Estimado amigo, estimada amiga, no son anecdóticas estas líneas. Y hacen bien referencia a lo que a mí me gustaría denominar alineación personal. El trabajo de alineación personal dentro de esta serie que denomino autoconciencia, recientemente trabajábamos acerca de la defusión cognitiva y se trata de ir viendo más claro acerca de cuáles son las direcciones virtuosas en nuestro trabajo personal. Por ejemplo, cuando hemos trabajado inicialmente sobre autoconciencia, hablábamos en las primeras sesiones podcast acerca de desarrollar presencia. Presencia que proviene de presentia y que tiene que ver con estar, con ser testigo, con estar involucrados y presentes en cada uno de los pequeños acontecimientos y pequeñas experiencias de nuestra vida. Es por eso que yo les he hablado acerca de la técnica de saboreo. Trata de estar presente en cada alimento, en cada bebida, en cada pequeña experiencia, ¿no? Hemos hablado de Mary Oliver y de desarrollar santosha, contento, el contento que reside en estar involucrados, observantes, sintientes en el momento a momento del día a día cotidiano. Entonces, en lugar del automatismo, la velocidad alta y el funcionar bajo el ensueño de a dónde y al ritmo al que el mundo nos lleva, nosotros tratamos en nuestro trabajo interno de revelarnos frente a eso, frente a la velocidad, la quietud, frente a la distracción, la curiosidad,
y frente a el automatismo, la autoconciencia. Así, fíjate bien en estas líneas de nuevo. Como cálida manta, mi piel por mí desea ser sentida. En relación al propio cuerpo, tendemos a vivir separados del cuerpo, centrados en el exterior, centrados en el proceso pensante y por tanto desatendiendo, perdidos de nuestra propia sensorialidad. O bien relacionándonos con el cuerpo desde la comparación o desde la exigencia de que nuestro cuerpo sea de una determinada manera o tenga determinado aspecto, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiamos clásicamente, la publicidad, los problemas de autoestima, los trastornos de la conducta alimentaria, entre otros problemas que tienen que ver mucho con este aspecto, ¿no? Estamos divorciados, separados, perdidos, olvidados del propio cuerpo, ¿no? Entonces, como cálida manta, mi piel por mí desea ser sentida. Esto significa, es una propuesta sobre sal del aturdimiento, sal del proceso pensante, regresa a casa, regresa un momento al hogar, al cuerpo, a la piel, ¿no? En este momento, ¿qué sensaciones hay en tu piel? ¿A qué temperatura la sientes? Y el apoyo de tus pies y de tus nalgas. ¿Eres consciente del ir y venir, de tu propio respirar? Ahí estamos cultivando la acción correcta, regresando a la piel, encendiendo la propia presencia a través del respirar y de la consciencia corpórea. Como a niños traviesos, a pensamientos permito y guío. Esto es referente a la sesión del otro día, ¿no? La difusión cognitiva nos plantea que tratemos de distanciarnos un poquito, de cuestionar la veracidad del propio pensamiento, que nos demos cuenta cada vez que estamos sobreinvolucrados en un proceso pensante y que podamos tener algún interruptor, algún anclaje, alguna memoria acerca de cómo proceder y salir de ese proceso, ¿no? Entonces, a pensamientos permito, pero también guío, ¿no? A pensamientos, como a niños traviesos, percibo, le doy un poquito de espacio, pero a la vez me distancio, me muestro ciertamente indiferente y voy cultivando al menos una dirección acerca de cómo relacionarnos con el pensamiento. Pueden visitar el episodio del domingo pasado. ¿Qué sucede pues con las emociones? Fíjate en esa línea. A emociones audazmente espacio y escucha les concedo. Dentro del trabajo de alineación personal, esas pautas psicoeducativas que nos pretenden llevar al lugar correcto, nos plantean que a la emoción dale espacio, siéntela, identifícala, actívala, acéptala, habítala, permanece con ella. Entonces, fíjate qué interesante es esto, ¿no? En el día a día cotidiano solemos estar en procesos automáticos y perdidos de la experiencia. La propuesta es
Detente y regresa a esa experiencia. Come lento, camina despacio, respira bien. En relación al pensamiento, nuestra tendencia suele ser la de identificarnos, involucrarnos, discurrir fuertemente en torno a esa mente pensante, ¿no? Cuando la propuesta es sepárate un poquito, siléncialo. Y con la emoción, nuestra tendencia es separarnos, disociarla, impedirla, intentar reducirla, cuando la propuesta es no pelees, dale entrada, siéntelo, actívalo, permite que se exprese en ti. Entonces, separados del momento presente, sobreinvolucrados en el proceso pensante, separados de la emoción, nuestra desregulación, nuestra tensión interna y nuestro malestar estará en camino. Sin embargo, si puedes percibir el valor y la profundidad de esta propuesta, consciente del momento a momento, puntualmente separándonos del proceso pensante cuando toca y abriéndonos a sentir y a acoger las propias emociones y afectividad, entonces sí, estaremos bien trazando nuestra relación con la interioridad hacia direcciones prometedoras que probablemente puedan conducirnos con un poquito más de éxito a la autorregulación y al centro de nosotros mismos. Y así, por fin nos acercamos y nos introducimos en el mundo de la afectividad. Las emociones forman parte de la afectividad. La afectividad yo la entiendo como, una dimensión humana mucho más amplia. Sabemos que somos seres corpóreos, biológicamente, genéticamente dotados, desarrollados de una biología, de un sistema musculoesquelético, de múltiples sistemas integrados que componen nuestra biología y nuestra corporeidad, ¿no? Somos seres corpóreos, somos seres sensibles que percibimos y que reaccionamos a la realidad. Somos seres sintientes y somos seres autoconscientes. La afectividad sería esa parte de nuestra vida anímica que tiene que ver con el estado de ánimo, que tiene que ver con las sensaciones sentidas en nuestro interior, que tiene que ver con el sentimiento, con la emoción y con la motivación. Procesos internos que están a su vez fuertemente integrados y conectados a las diferentes memorias, a los diferentes procesos cognitivos superiores y que funcionan en nosotros con mayor o menor acierto e integración, ¿no? Desde ahí, las emociones, podríamos decir que representan esa respuesta compleja, esa vivencia interna que responde a algo, generalmente a un estímulo o situación que puede ser externa o incluso interna. Bien, tómate un instante para repasar esa definición de emoción. Vivencia interna que puede variar en intensidad como en duración, que implica a la corporeidad y a la afectividad, que responde a un estímulo o vivencia externa o interna y que además indica que hay algo relevante
para tu supervivencia o para tus valores que debe ser atendido. Vamos a repasar de nuevo esas palabras. Es muy importante para mí que puedas entender, interiorizar esta concepción. Emociones, vivencia interna, que puede variar en intensidad o en duración, que implica al cuerpo, que implica a la afectividad, que se activa ante un estímulo o vivencia externa o interna y que tiene la función de indicarte que hay algo relevante para ti que en algún grado debe ser atendido. Algo muy importante que ha estado siempre presente en la historia de la psicología y particularmente en la historia de la psicoterapia es el papel de la activación o de la reactivación de las emociones en los pacientes, ¿no? Desde el psicoanálisis clásico, donde Sigmund Freud y Joseph Breuer estudiaban entre 1892 y 1896, que coincide con la publicación de estudios sobre la histeria, ¿verdad?, de Joseph y Breuer. En el estudio de estos pacientes, Breuer daba mucha importancia, y naturalmente Freud también, al aspecto de la abreacción, al aspecto de la catarsis, ¿no? Una máxima psicoanalítica tenía que ver con el momento en el que la persona reactiva, reexperimenta una emoción y es capaz de vivenciarla y expresarla. De alguna manera hay algo en su interioridad que puede regularse, que puede recolocarse, restablecerse. Un aspecto fuertemente presente en la historia de la psicoterapia es acerca de la importancia y del valor terapéutico que tiene para las personas el que como terapeutas las podamos ayudar, podamos ser facilitadores en el proceso de identificar las emociones, incluso de poderlas reactivar. Esto ha estado presente, por ejemplo, en la historia del psicoanálisis, cuando Joseph Breuer y Sigmund Freud, entre el año 1892 y 1896, coincidente con la publicación de estudios sobre la histeria, trabajando en el contexto de estos pacientes, ellos idearon el método acerca de la catarsis, ¿no? Breuer prefería el término abreacción para hacer referencia a ese momento vívido en el que el paciente o la paciente lograba, a través tal vez del acceso a ciertos recuerdos, revivir, revisitar, ¿no?, cierta emocionalidad que de una forma vibrante e intensa se actualizaba, era reexperimentada y expresada en el contexto seguro del espacio terapéutico, y esto producía grandes avances en los procesos de terapia correspondientes, ¿no? Naturalmente, en psicoterapias más recientes, ¿no?, desde la EMDR o todo proceso terapéutico que trata de trabajar con experiencias traumáticas, como en general el hecho valioso de poder ayudar al paciente a entrar en contacto con lo que siente, ¿no? Esto es algo realmente importante y relevante, ¿no? A veces en nuestra vida psíquica y en la salud mental hay paradojas, ¿verdad? El propio Freud siempre mencionó que, bueno, estamos regidos por el principio del placer. Esto significa que de entrada a nuestra mente pues le agrada mucho experimentar sensaciones positivas y prefiere evitar, impedir o escapar de emociones, sensaciones negativas, ¿no? Esto naturalmente entra en la lógica de todos.
al mismo tiempo que la paradoja está en que muchos procesos de maduración y de recuperación interna, muchos procesos de desarrollo interno, a corto plazo son dolorosos o a corto plazo implican la activación de sensaciones o afectos que pueden tener un tono hedónico negativo o exigente, ¿no? Mientras que a medio y largo plazo se produce a partir de ahí una transformación hacia la superación, hacia la calma o hacia la integración de ese algo, ¿no? Entonces, ahí en psicoterapia tenemos que ayudar mucho a las personas a darse cuenta de esto, ¿no? De cómo ciertos procesos emocionales, al ser sentidos y al ser reactivados y al ayudar a la persona a ponerse frente a ellos, hay que acompañarlos, hay que ayudarlos y hay que darles también la seguridad y las herramientas, ¿verdad?, para estar con esto, al mismo tiempo que ayudarlos a comprender y a vivir en la psicoterapia cómo a partir de ahí también las cosas a medio plazo se recolocan, ¿no? Entonces, una máxima es, a veces en el desarrollo personal, lo que de forma inmediata te exige o incluso te moviliza, a medio plazo probablemente te lleva a el lugar esperado, ¿no? O al menos a la integración o a la maduración de algo. Por ejemplo, algo que observo mucho en las personas que me rodean, en pacientes, en el día a día, es acerca, por ejemplo, de lo difícil que a todos nos resulta el darnos cuenta o el ponernos en contacto a veces con algunas emociones, sobre todo cuando estas son exigentes, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una persona que nos habla de una dificultad. Imagínense que yo les hablara a ustedes, por ejemplo, de haberme visto exigido en una determinada conversación. Imagínense, un familiar que nos habla mal, que nos falta el respeto, o imagínense un problema con otro ciudadano donde tenemos un pequeño roce con el coche y con cierta tensión tenemos que rellenar un parte bajo la exigencia del tráfico, qué sé yo. O imagínense que yo les contara acerca de una pérdida o la enfermedad de un ser querido, y yo les contara eso, por ejemplo, riendo, ¿no? Yo les contara una anécdota que se puede intuir, ¿no?, como dolorosa o exigente, y de repente yo lo hiciera sonriendo o riendo. Naturalmente, no es que uno quiera restarle importancia o que quiera falsear las emociones. Probablemente uno quiere protegerse o quiere restarle intensidad, pero al mismo tiempo uno se separa de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando le podemos decir a una persona, oye, esto que me cuentas acerca de la enfermedad de un ser querido tuyo, esto que me cuentas, hombre, entiendo que te entristece o que te afecta, o realmente te hace gracia, o realmente te ríes porque lo tienes bajo control, quizá. Entonces, ahí la persona de repente toma conciencia de sí y se da cuenta, ¿no? Oye, es cierto, estoy hablando de algo profundo, pero lo estoy haciendo riéndome, ¿no? Entonces, en ese momento, la persona puede regresar sobre sí misma y de repente se le humedecen los ojos, ¿no? Y de repente se le humedecen los ojos y puede darse cuenta de que está triste o de que tiene miedo o de que esa discusión no fue graciosa, fue humillante, o que aquel momento no está bajo control, sino que dio mucho miedo. En ese momento en el que se accede a la emoción, en ese darse cuenta, entonces la persona, en un sentido hay un sufrimiento, porque la tristeza, el miedo, el enojo, son emociones que exigen y que
generan cambios corporales y que activan una afectividad hedónicamente negativa, ¿no? Un estado mental que no nos agrada. Pero al mismo tiempo estamos hablando, estimado amigo, estimada amiga, de que la emoción, si es sentida, si es identificada, si es activada, te da una información relevante acerca de que algo importante para ti está pasando, como también es una puerta de entrada a tomar alguna acción hacia eso que acontece. Esto es importante. Cuando una persona se da cuenta de que en esa experiencia que ha vivido, por debajo de su risa o de su tono jocoso, lo que hay es tristeza, o lo que hay es vergüenza, o lo que hay es miedo, entonces a nivel interno se prepara el terreno para que algo pueda integrarse bien, como también para que la persona pueda darle al suceso la importancia que tiene para su supervivencia o para sus valores personales, ¿no? Oye, esta discusión que has tenido tiene importancia para ti, algo te ha dolido y la persona que te ha ofendido o la persona que estás perdiendo tiene un significado para ti, ¿no? Entonces, la emoción nos indica acerca de esta relevancia precisa de ser sentida y experimentada, y al mismo tiempo, y ahí también entran procesos cognitivos, deliberativos, autorreguladores. Una vez también elaboramos, asentamos la emoción, podemos también prepararnos para la acción y ver si hay algo también que tengamos que transformar en el mundo externo, ¿no? Oye, hay una conversación pendiente de tener, hay un problema pendiente que ya no debe ser postergado, hay alguien a quien pedirle disculpas, hay algún cambio mayor o menor en magnitud que espera a ser realizado en tu vida. Solamente a partir de identificar, vivenciar y activar tus emociones, estos procesos también positivos y de adaptación pueden tener lugar. Y en los minutos finales vamos a hacer una pequeña experiencia que también nos permita entender un poquito mejor acerca de esto. Quiero compartir con ustedes acerca de algunas características de las emociones. Fíjense que las emociones tienen un componente también corpóreo, ¿no? El cuerpo es el terreno en donde la emoción se expresa, ¿no? Hay algunas teorías en la psicología académica, las teorías de Canon Barth o de James Lange, que muchas veces les invito a leer sobre ellas. Muchas veces nos plantean qué sucede primero, ¿no? Es la percepción de una situación y la activación de la fisiología la que nos indica, por ejemplo, que tenemos miedo. Hoy alguien se acerca rápidamente hacia mí. Al ser percibido, prácticamente no he tenido ningún pensamiento consciente, pero ya se activa de forma autonómica el ritmo cardíaco, la tensión muscular, la sudoración en las manos, ¿no? El cuerpo se prepara para la acción, para el escape, la lucha o la huida, y no me dio ningún pensamiento consciente, todo ocurre muy rápido, ¿no? Ahí estamos en el campo de las emociones más primarias, ¿no? En el miedo, en las conductas de defensa, ¿verdad? Entonces, también en emociones más complejas, ¿no? Por ejemplo, piensen en las emociones sociales, ¿no? Las emociones que solamente se activan en relación a la interacción con los demás, ¿no? Por ejemplo, desde la vergüenza hasta emociones más profundas, ¿no?
sentimientos como la culpa. La vergüenza, lógicamente, tiene que ver con un proceso más deliberativo, evaluativo. Uno percibe que hay algo inadecuado de mí mismo que está siendo percibido y captado bajo la mirada de otros, mirada que me importa, y el hecho de que otros estén percibiendo mis aspectos inadecuados me genera una emoción negativa donde tengo el deseo de ocultarme o desaparecer de allí, ¿no? Entonces, digamos que también la vergüenza, como un sentimiento, como una emoción más compleja, tiene un correlato fisiológico, ¿no? Aparece el aumento de la temperatura corporal, aparece el rubor facial, ¿no? Como otras sensaciones internas, ¿no? Una persona que se siente enojada probablemente tensa la mandíbula, aprieta la mirada, aprieta el abdomen, se genera una tensión muscular importante, la respiración casi se hace o dificultosa o se detiene, ¿no? El cuerpo, la conciencia del cuerpo como puerta de entrada a identificar las propias emociones. Bien, entonces es importante para mí que perciban esto. Las emociones tienen una dimensión fisiológica, una dimensión corpórea y naturalmente decíamos también una dimensión afectiva y una dimensión motivacional, ¿no? Ya que nos lleva a la acción, nos lleva a adaptarnos, nos lleva también a estrategias de acción y a resolución de problemas, ¿no? Entonces, decíamos a través de James Lange y de Canon Barth, ¿no? Yo sé que estoy sintiendo algo porque el cuerpo me lo está diciendo, es decir, como me doy cuenta de que lloro, entonces sé que estoy triste, o en el momento en el que estoy triste se activa en mí el llanto. Bueno, ahí se ve de forma muy interesante, hay muchos aspectos que analizar ahí, pero la conexión constante, ¿no? Entre mente, cuerpo, mente, percepción, procesos deliberativos. Bueno, diferentes emociones. Me gusta mucho una clasificación de las emociones que, por un lado, se base en el tono hedónico. Sabemos que hay emociones placenteras, ¿no? La alegría, el orgullo, diferentes formas de satisfacción, diferentes formas de placer, como también la tranquilidad, la calma, la seguridad, la relajación, entre otras muchas diversas, ¿no? Y naturalmente emociones de tono hedónico, digamos molesto, aversivo o negativo, como pueden ser, bueno, pues desde el miedo, el enojo, hasta la tristeza o la culpa, ¿no? Es muy importante también poder entender las emociones desde su grado de activación. Muchas veces asociamos erróneamente que las emociones que generan activación son negativas y que las que generan ausencia de activación son hedónicamente positivas. Esto no necesariamente es así. Fíjate qué interesante, por ejemplo, el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo, bueno, es una emoción, un sentimiento, un estado interno que es agradable, es placentero. La persona entusiasta, bueno, pues tiene ganas de participar, tiene ganas de involucrar, quiere permanecer en una determinada experiencia, quiere aproximarse y ser afiliativo, ¿no? Pero al mismo tiempo el entusiasmo también genera activación. Es decir, una persona que está entusiasmada, el corazón le late deprisa, tiene cierta tensión muscular y está activa, ¿no? Probablemente en algún momento también se agotará. Las emociones
como todo contenido interno asociado a nuestro psiquismo, duran un tiempo, no están permanentemente ahí, duran un tiempo y van también derivando en otros estados, ¿no? Probablemente después del entusiasmo venga alguna forma de equilibración o incluso de agotamiento, ¿no? Asimismo, por ejemplo, podemos pensar en estados emocionales de baja activación y que son muy agradables, ¿no? Por ejemplo, la relajación, la satisfacción, incluso algunas formas, ¿no? Pues de orgullo. Hay sentimientos profundos de satisfacción, sentimientos profundos de contento, sentimientos profundos que son pacíficos, que son hondos y que son calmados, ¿no? Y que la persona a nivel fisiológico y a nivel visceral se encuentra cómoda, relajada, desactivada. Entonces es interesante ver esto, ¿no? Pueden pensar un poquito, por ejemplo, en la tristeza, ¿no? Bueno, la tristeza es un estado alto en sufrimiento, es un estado alto en exigencia interna, es hedónicamente molesto, desagradable, pero al mismo tiempo de una activación baja, ¿no? La persona triste tiene un tono muscular bajo, una expresión facial desactivada y probablemente un latido cardíaco bajo, ¿no? Y asimismo, bueno, pues podemos pensar, ¿no? en muchas emociones y sentimientos en su tono hedónico y también en su grado de activación, ¿no? Es importante que estemos en contacto así con la importancia de la dimensión corpórea y entender cómo esa frase que hemos escuchado mucho toma por fin sentido, ¿no? Esa frase de, oye, las emociones no son ni positivas ni negativas, ¿no? Son algo que tiene una función, ¿no? Hedónicamente hay estados más agradables y más desagradables, ¿no? Como es lógico, pero independientemente del tono hedónico, toda emoción y sentimiento tiene una utilidad, tiene un valor, tiene una relevancia. Está indicándote acerca de la relevancia de algo y te está tocando la puerta para que en algún sentido pases a la acción. Esto es realmente importante. Por un lado, cuando pensamos qué son los trastornos emocionales, ¿no? Bueno, es toda condición en donde hay un nivel de sufrimiento muy alto, toda condición en donde a causa de las emociones la persona se ha bloqueado o se ha quedado atrapada en un predominio de afectos negativos o se ha quedado atrapada en una reexperimentación de estados negativos que salen de su control. Sea como sea, la persona está a nivel emocional invadida y esto le está dificultando sus relaciones, está empobreciendo su vida o le está literalmente incapacitando para planear su tiempo, comunicarse con eficacia, acometer sus tareas cotidianas, ser eficaz, productivo, creativo. Y en esencia, el trastorno emocional, bueno, hablábamos de la intensidad y de la duración de las emociones. Cuando las emociones son demasiado intensas, puede ser realmente muy difícil manejarlas, como también responder eficazmente condicionados por ellas, ¿no? Al mismo tiempo, la duración de las emociones, ¿no? Cuando hablamos de autorregulación, hablamos de la capacidad que tiene una persona para regular esa intensidad o esa duración de las emociones. Cuando ciertos sentimientos negativos perduran, se perpetúan crónicamente por largo tiempo en nuestra vida anímica, pueden bien terminar por trastornarnos, ¿no? En sesiones futuras, y particularmente en octubre, junto con
compañeros y compañeras de profesión en el espacio que inauguraremos, que denomino Tertulias Terapéuticas. Vamos a ver de forma muy profunda acerca de la psicopatología, acerca del trastorno emocional, acerca de cómo se produce el trastorno emocional y, por supuesto, acerca de cómo tratarlo. En el video podcast que estamos aproximándonos a su final en la tarde de hoy, mi objetivo central es comenzar a familiarizarte con estos aspectos, ¿no? A nivel psicoeducativo, que puedas entender qué es una emoción, los sectores de tu afectividad, de tu corporeidad y de tu interioridad que involucran, comenzar a comprender más sobre cómo funcionan como fenómeno, ¿no? La activación que tienen, la duración que tienen, su tono hedónico. Y por último, y lo más importante de todo, empezar a ver a la emoción como algo interesante, como algo que debe ser objeto de tu atención y de tu investigación consciente, y como algo con lo que tenemos que aprender a estar, a observar, a activar, a aceptar y a servirnos de ello de un modo adaptativo, ¿no? Para terminar, vamos a hacer una pequeña diferenciación entre emoción y sentimiento y vamos a finalizar con una pequeña práctica de 5 minutos acerca de ese manejo interno, ¿no? Decíamos, a ciertos pensamientos de fusión cognitiva. A la emoción y al sentimiento, hazle espacio, ábrele la puerta, permanece con él. Mientras te vas preparando para realizar esa práctica, que la puedas hacer simplemente a modo psicoeducativo, ¿no? Escucha lo que te propongo como una forma de enseñarte cómo manejarte a nivel interno, ¿no? Qué pregunta hacerte, cómo enfocarlo. Bueno, la emoción, por definición, responde a un estímulo, como decía, a una situación externa, como puedes responder también a un estímulo interno, ¿no? Internamente uno puede tener un dolor de estómago, puede hacer una valoración catastrofista de lo que éste puede significar o suponer, e inmediatamente uno puede sentirse con miedo, con dolor de estómago, pero también con miedo a causa de la evaluación. En este caso, el pensamiento tendría una función mediacional, ¿no? Entre la percepción del dolor de estómago y la emoción resultante, ¿no? Me duele el estómago, pero también tengo miedo porque he pensado que puede suponer algo grave para mi integridad, ¿no? Entonces la emoción, como digo, es, bueno, un estado muchas veces automático, un estado no elegido, un estado que se produce como un desencadenante, ¿no? Desencadenado como una respuesta a algo relevante que está sucediendo. La emoción tiende a tener una menor duración que el sentimiento y tiende a implicar también, pues, una mayor respuesta fisiológica, ¿no? El sentimiento tiene mayor profundidad, es mucho más permanente y obedece a todo un histórico de vivencias y experiencias que han ido tomando un determinado signo emocional, ¿no? Digamos que la acumulación de ciertas emociones van cristalizando a la larga hacia sentimientos, ¿no? Una emoción es el miedo, una emoción es el enojo, una emoción es la tristeza, ¿no? Tengo miedo, algo me amenaza. Estoy triste, he perdido algo valioso. Estoy enojado, algo o alguien ha pisado mi libertad y emocionalmente me activo en respuesta a ello, ¿no? El sentimiento tiene más que ver con la culpa, con el amor, con algo mucho más en conexión también con un plazo más largo y muy en el centro de nuestros valores personales, ¿no? La culpa significa he causado un daño, no me gusta causar daños, no está en mi código
y por tanto tengo un sentimiento profundo, doloroso, acerca de disculparme con alguien y de reparar ese daño, ¿no? El amor es un sentimiento en sus diferentes formas, ¿no? Es la consecuencia natural a haber tenido intercambios muy positivos con alguien, ¿no? Hombre, si tú alivias mis tensiones, escuchas mis dificultades, me acompañas ante lo que me asusta, me valoras, pasas tiempo conmigo, nos divertimos juntos, naturalmente yo te quiero, ¿no? Entonces el sentimiento es algo mucho más permanente, mucho más a largo plazo, mucho más estable, mucho más construido a partir de un conjunto de vivencias históricas que adquieren un valor por este motivo, ¿no? Muy bien, bueno, les animo a leer sobre emociones. Sin duda, mi lectura favorita acerca de ellas es, bueno, Trabajar con las emociones en psicoterapia de Greenberg, Leslie Greenberg. Y bueno, es un libro apasionante acerca de las emociones, su tratamiento, su vivencia y su patología. Y yo les animo fuertemente a que hagan lecturas asociadas a la psicología de las emociones en general, ¿no? Estimo también que la escucha de este video podcast permite también que otras lecturas se interioricen mucho mejor. Vamos a finalizar con esa pequeña práctica. Alineación personal. Trabajemos un instante con una emoción exigente. Comencemos. Deja un instante de hacer lo que estés haciendo. Si es adecuado para ti, cierra los ojos. Desactivar la visión favorece conectar con tu experiencia interna. Realicemos 2 o 3 respiraciones profundas. Ello dirige la atención al interior y nos permite profundizar. Eso está muy bien. Vamos a activar un instante ciertas memorias, como si se tratara de una ventana que llevara tiempo cerrada. Permite que se abra paso en este momento a través de tu recuerdo una situación reciente que haya sido retadora para ti. Trabaja con algo sencillo. Simplemente quiero mostrarte el cómo. Un pequeño enojo, una persona que te hizo esperar unos minutos, alguien que no cumplió una pequeña promesa, un deseo que no realizaste o algún pequeño logro que se truncó. Al inhalar, trata de revisitar lo que sucedió. Y al exhalar, acéptalo. Sitúate frente a ello. Y permite que los pensamientos y emociones asociadas a lo que pasó se abran paso un instante a través de tu mente y de tu cuerpo.
Permite que en el espacio interno de tu memoria se reactive la escena. Y fíjate bien en cuáles fueron los detalles que te afectaron concretamente. Observa cómo la mente tiene ganas de irse. A la mente no le gustan las emociones exigentes. Aceptar significa permanecer con ello, tomarlo completamente tal y como es. Al inhalar, siente el cuerpo. Al inhalar, permite que ese sentimiento se exprese por completo. Y al exhalar, permanece con él. Déjale que te afecte. Eso está muy bien. Observa qué sucede cuando en lugar de escaparte, permaneces con ello. Reactivamos y aceptamos. Sentimos y permanecemos con ello. Dedica 3 o 4 respiraciones acompasándote con eso. Al inhalar, siente. Y al exhalar, habita, permanece. Eso está muy bien. En calma. Contigo. Por último, pregúntate, ¿qué pide ese sentimiento? ¿Qué necesita? ¿Qué clama? ¿Qué pide? ¿Qué necesita? ¿Qué clama? Como cálida manta, la piel por mí desea ser sentida. Como a niños traviesos, a pensamientos permito y guío. Y a emociones y sentimientos, audazmente, ofréceles espacio, escucha y capacidad sintiente. Permanecer un instante con ellos puede bien indicarte la importancia de algo y comenzar a orientar alguna nueva acción valiosa. Buen inicio de semana. Y recuerda, siempre es posible encontrarnos aquí, a las puertas de la psicoterapia.